Hola, vamos a continuar trabajando con geometría analítica. Estamos en la introducción todavía, podemos decirlo de esa forma, porque nos quedan muchísimos temas para tratar. En este video vamos a empezar un poquito más avanzado al práctico. Estamos trabajando recién con los temas iniciales, que son más que nada los que tienen que ver con punto y segmento. Y bueno, vamos a trabajar con algunos ejercicios que involucran, por ejemplo, distancia entre puntos o el concepto de baricentro, por ejemplo, que algo habíamos mencionado en un video teórico anterior. Vamos a hacer este primero. Dado el triángulo cuyos vértices son los puntos A, 3, menos 2, B, 2, 5 y C, menos 4, 0, hallar las coordenadas del baricentro. Bien. Baricentro, recuerden que es el punto de corte de las medianas. Y había una fórmula simplemente en el resumen de fórmula que teníamos, que era este, que lo veníamos trabajando en los videos anteriores, donde se encuentra justamente cuál es la fórmula para hallar esto. Recuerden que el baricentro de un triángulo se hallaba promediando las coordenadas de los tres vértices. Tanto para la abscisa como para la ordenada, la fórmula es la misma. Sumamos las coordenadas y dividimos entre 3, las x y las y, como está marcado aquí en la fórmula señalada. Entonces, si tenemos que hallar el baricentro, que lo marcamos con la letra G, tenemos que promediar las coordenadas de estos puntos, las x por un lado y las y por el otro. 3, 2 y menos 4, lo sumamos y dividimos entre 3. Y para la y lo mismo, menos 2, 5 y 0. Los tenemos aquí, sumamos y dividimos entre 3. Hacemos las operaciones. 3 más 2, 5, menos 4, 1, me queda un tercio. Menos 2 más 5 da 3, más 0 es 3. Sobre 3 queda 3 tercios. Y de las dos fracciones, la segunda es la única que se puede simplificar. Y nos queda que el baricentro es el punto 1 tercio, 1. Era sencillito, la idea era simplemente familiarizarnos con la fórmula para poder hacer este otro ejercicio que viene ahora después, que es el 2. Dice así el ejercicio. Dos de los vértices de un triángulo son los puntos de coordenadas y las da ahí, 3, menos 1 y 7, 2. O sea que tenemos dos vértices de un triángulo. El ejercicio pide hallar el tercer vértice, no lo da, para que el baricentro sea el punto G, 4, 6. O sea que lo que tenemos es dos vértices y el baricentro. Nos pide hallar el tercer vértice. Entonces vamos a plantear la fórmula del baricentro, que es la que teníamos viendo recién. Vamos a promediar las coordenadas de los tres vértices y nos tiene que dar el baricentro. Como el punto genérico, mejor dicho, el punto desconocido, que es el tercer vértice, no sabemos sus coordenadas, le vamos a llamar x e y nada más. Entonces, vamos a promediar las x de los dos puntos con ese punto. Es decir, una vale 3, la pusimos aquí, la otra abscisa es 7, la colocamos aquí, y la del tercer vértice, que no lo tenemos, se va a llamar x simplemente. Entonces sumamos las tres coordenadas y dividimos entre 3. Con las ordenadas hacemos lo mismo. Es decir, menos 1 para el primer punto, 2 para el segundo vértice, y el tercer vértice, como lo conocemos, le llamamos y. Entonces, este es el baricentro. Vamos a poner lo que significa, el valor que tiene, 4, 6, lo dice la letra. Por lo tanto, vamos a comparar estos resultados con estos dos números y de esa forma vamos a deducir las coordenadas. Sabemos que la primera coordenada que está aquí tiene que dar 4. Entonces lo escribimos. Entonces despejamos. 3 más 7 nos queda 10. Más x lo escribimos acá. Y este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. 4 por 3 es 12. Ahora despejamos la x. Este 10 que está sumando pasa restando. Y 12 menos 10 nos da 2. Y tenemos la abscisa del punto S, del tercer vértice. Ahora hacemos lo mismo pero con las ordenadas. Sabemos que la segunda coordenada, que es la ordenada, esta de aquí, tiene que dar 6. Entonces igualamos. Y ahora procedemos de la misma forma. Menos 1 más 2 nos queda 1. La y la copiamos aquí. Este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Y 3 por 6 es 18. Y despejamos la y. El 1 pasa restando. De donde nos queda que y es 18 menos 1, o sea 17. Por lo tanto, el tercer vértice va a ser el punto 2, 17. 2 nos dio la x. Y 17 nos dio el valor de la y, o sea la ordenada. Por lo tanto, los tres vértices son 3 menos 1, 7, 2, y el que acabamos de hallar, 2, 17. Vamos a verificarlo. No lo pide el ejercicio, pero nunca viene mal.
Si promediamos las coordenadas nos tiene que dar el baricentro. Vamos a promediar las abscisas primero. 3 más 7 nos da 10. Más 2 son 12. Dividido 3 nos queda 4. Perfecto. Vamos a promediar las ordenadas ahora. Menos 1 más 2 nos queda 1. Más 17 son 18. Dividido 3 nos queda 6. Efectivamente, era 6 la ordenada del baricentro. De esa forma entonces quedó resuelto este ejercicio. Y bueno, sigamos avanzando con otra cosa. Este ejercicio pide hallar la distancia entre los puntos M, 3, 2 y N, 4, menos 5. Muy sencillo porque es aplicación directa de fórmula. Pero la idea es en estos primeros videos que nos vayamos familiarizando con las fórmulas y a medida que vayamos avanzando vamos a ir agregándole detalles y aumentando la complejidad. Entonces, distancia entre dos puntos. Vamos al resumen de fórmulas. Fíjense, esta fórmula del medio es la distancia entre puntos en el plano y la vamos a usar muchísimo a lo largo de todos estos videos. De hecho, creo que es la fórmula más utilizada de todas y si no, anda ahí. Así que entonces, distancia entre puntos. Si son los puntos A y el punto B, la distancia entre ellos, la podemos mencionar como D también, es la raíz cuadrada de, fíjense, la suma de los cuadrados de estas restas. ¿Qué son estas restas? Son las diferencias de las coordenadas entre los puntos A y B. Restamos las abscisas de A y de B y las ordenadas de A y de B. No importa el orden, puede ser B menos A menos B, porque está al cuadrado, así que nos va a dar exactamente igual. Entonces, vamos al ejercicio que estábamos hablando recién. Pedía hallar la distancia entre los puntos M, 3, 2 y N, 4, menos 5. Esa distancia entre el punto M y el punto N la vamos a marcar de esta forma, MN. Con una rayita arriba, eso significa longitud del segmento MN. Vamos a sustituir en la fórmula que vimos recién, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ciertas restas. ¿Qué restamos? Las coordenadas, dijimos, de estos puntos. La x de n con la x de n. Por eso es 4 menos 3, la primera resta. Y la segunda es con la y, menos 5 y menos 2. Por eso nos queda acá menos 5 menos 2. Hacemos las operaciones. 4 menos 3 da 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 5 menos 2 da menos 7 al cuadrado. Fíjense que si hubiéramos hecho al revés el orden, si hubiéramos restado, en vez de 4 menos 3 hubiéramos hecho 3 menos 4, acá nos quedaba menos 1 al cuadrado. Y al elevarlo al cuadrado nos va a dar 1 positivo de todos modos, igual que esto. Y acá, si hubiéramos hecho al revés con la y, lo mismo. Porque si hubiéramos restado, en lugar de hacer menos 5 menos 2, hubiéramos hecho 2 menos menos 5, nos quedaba 7 positivo, en lugar de menos 7. Al cuadrado quedaba 49 de todas formas. O sea que quedaba exactamente lo mismo. Por eso digo, no importa el orden, es la diferencia de abscisas y la diferencia de ordenadas. Bien, 1 más 49 da 50, así que esto nos queda raíz de 50. Es un número irracional, la raíz esa no da exacta, lo dejamos planteado de esa forma. ¿Sí? Queda así. Y pasamos entonces al ejercicio 4. Y este ya tiene más cositas. Este ejercicio plantea lo siguiente. Hallar la ordenada de un punto Q de abscisa 3. O sea que sabemos que tenemos un punto que es 3, la X, y la Y no la tenemos. Sabiendo que su distancia al punto P 5 menos 1 es 4. O sea, acá no nos pide hallar distancia, nos dice la distancia del punto a otro punto, que es totalmente conocido, porque da sus coordenadas. Y esa distancia es 4. Y bueno, vamos a plantear, según la letra, lo que tenemos y ver qué pasa. Distancia entre puntos, entonces. Los puntos serían el punto Q, ¿sí? Y el punto P. Esta es la fórmula de raíz cuadrada, que es la de la distancia, y esa distancia vale 4. Vamos a ver cómo completamos esto que está aquí. ¿Por qué quedó esto? Resta de las abscisas, ¿sí? El punto Q tiene abscisa 3, ya sabemos que es 3. Y el punto P tiene abscisa 5, está aquí, por eso es 5 menos 3. La resta es de estos dos puntos. Ahora nos tocan las ordenadas. La abscisa de la ordenada del punto Q no la tenemos, por eso le llamamos I sub Q. Y la del punto P es menos 1, entonces cuando la restamos es I sub Q menos menos 1. Nos queda más 1, porque menos menos es más. Entonces de esta forma queda esta ecuación. Y el objetivo era hallar la ordenada del punto Q, o sea, I sub Q.
Por lo tanto, si logramos resolver esta ecuación, obtendremos la respuesta al ejercicio. Vamos entonces de a poquito a resolver esto. Vamos a eliminar primero. Vamos a desarrollar primero. Vamos a hacer eso. Vamos de a poquito. 5 menos 3 nos queda 2. Por eso es este 2 que está aquí. Acá tenemos el cuadrado de un binomio. Vamos a desarrollarlo. Cuadrado del primer término y su q al cuadrado. Es este que está aquí. Después es el doble del primero por el segundo. I sub q por 1 es I sub q. El doble, 2 I sub q. El cuadrado del segundo, el cuadrado de 1, es 1. Y ahí quedó desarrollado lo que está aquí. Ahora sí, lo que vamos a hacer es eliminar la raíz cuadrada. Elevamos al cuadrado toda esta ecuación. Al elevar al cuadrado, desaparece la raíz en el primer miembro. Entonces nos queda 2 al cuadrado, que es 4, y esta parte de aquí quedó exactamente igual. Y al elevar al cuadrado el segundo miembro, 4 al cuadrado queda 16. Ahora sí, tenemos una ecuación del segundo grado, cuya incógnita es I sub q. Pasamos todo para la izquierda para reordenar la ecuación. Y nos queda una ecuación del segundo grado. Primero el término cuadrático. Después, en grado 1 tenemos 2 I sub q. Y términos independientes, fíjense que tenemos 4, más 1 son 5. El 16 pasa restando, nos queda 5 menos 16, menos 11. Y tenemos la ecuación del segundo grado, y ahora sí usamos la fórmula de Bhaskara, que todos la conocemos. Y vamos a hallar el valor de I sub q, que por cierto nos va a dar dos valores, y después vamos a ver por qué. Entonces, es opuesto de b, sería menos 2, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, menos 4 por a por c, menos 4 por 1 es menos 4, por menos 11 da 44 positivo, sobre 2 por a, 2 por 1 es 2. Y bueno, vamos a hacer las cuentas. 4 más 44 da 48, y no es una raíz exacta. Y aquí me voy a detener en algo que es necesario a esta altura del curso que se aprenda. Y tiene que ver con la expresión de medidas que son irracionales. Cómo trabajar con irracionales. Se puede aproximar, si mi objetivo fuera representar esto gráficamente, agarro la calculadora y me fijo cuánto da raíz de 48, sé que me va a dar 6, algo. Y no hay problema, si necesito eso, lo hago. Ahora, si yo lo que quiero es expresar un resultado correctamente, sin redondear nada, sin perder cifras, tengo que aprender a manejar los números irracionales. Y es lo que vamos a hacer acá. Ese raíz de 48 lo puedo transformar de esta forma. Fíjense, el 48 lo escribí como un producto de dos números, 4 por 12. ¿Sí? 4 por 12 da 48. Uno podría haber dicho, bueno, lo podría haber escrito como 3 por 16 o 2 por 24. Si quiero escribirlo como un producto, podría haber elegido otros números. ¿Por qué elegí 4 por 12? Van a ver el siguiente paso y se van a dar cuenta por qué. Cuando tenemos un producto, existe la propiedad distributiva de la radicación respecto al producto. Entonces podemos separar un producto en dos raíces separadas, como está acá. Raíz de 4 por un lado y raíz de 12 por el otro. Y la raíz cuadrada del factor 4, la exacta, da 2. Eso nos permite simplificar esa expresión. Es decir, todos estos términos, los dos términos del numerador, son pares y está todo dividido entre 2. Entonces, dividimos menos 2 entre 2, nos queda menos 1. Y 2 raíz de 12 entre 2, cancelamos 2 con el 2 y solo nos queda raíz de 12. Ahora voy a responder la pregunta que hice hoy. ¿Por qué elegí 4 por 12? Elegí que un factor sea 4 porque sabía que la raíz cuadrada de 4 era 2. Y eso me iba a permitir simplificar la expresión porque estaba dividiendo entre 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace en definitiva? Se debe elegir que uno de los factores tiene que ser, para empezar, un cuadrado perfecto. Es decir, un cuadrado que yo pueda sacar raíz cuadrada y me dé un número exacto. Para empezar eso. Y si tengo varias opciones, porque podría haber elegido algún otro, ¿sí? Si tengo varias opciones, por ejemplo, acá podría haber elegido 48, lo puedo descomponer en 3 por 16, por ejemplo. Y el 16 es un número exacto. Podría haberlo hecho también. Era válido. ¿Sí? Pero el 4 tiene la ventaja de que la raíz cuadrada es exactamente 2 y al dividirlo entre 2 se me desaparece la fracción. Si hubiera trabajado con raíz de 16 acá hubiera sido raíz de 3, porque 16 por 3 da 48. Entonces la raíz cuadrada de 16 hubiera sido 4. Me quedaba 4 por raíz de 3 y acá me quedaba un 2 por raíz de 3, porque al dividir el 4 entre el 2 me quedaba un 2.
Pero son opciones, ¿sí? O sea, son válidas igual. Pero quería mostrarles eso, ¿sí? El resultado, de una manera irracional, está escrito así. Y son los dos resultados. Ahora fíjense, si vamos a entender un poquito la situación, ¿por qué nos dio dos valores? El ejercicio decía, hallar la ordenada de un punto Q. O sea, tenemos un punto de abscisa 3, sabiendo que la distancia a un punto determinado es 4. Y tenemos dos resultados, porque uno es 1 más raíz de 12 y el otro 1 menos raíz de 12. Que si lo fuéramos a representar de forma aproximada serían estos. Es decir, si acá trabajo con las raíces cuadradas y hago menos 1 más lo que me da la raíz de 12, me da aproximadamente 2,46. Y si hago menos 1 menos lo que da la raíz de 12, me da aproximadamente menos 4,46. O sea, tengo dos números. Si yo tengo un punto, ¿por qué me aparecen dos números? Vamos a analizar un poquito la situación para entenderla, porque tenemos dos resultados aquí. Y es importante que se entienda la situación. Recordemos la letra para los esquemas que vienen ahora. Tenemos un punto que nos pide hallar la ordenada. Conocemos la abscisa y nos da la distancia a otro punto que es 4. Entonces tenemos el punto original, ¿sí? Fíjense, era 5 menos 1. Lo tenemos aquí, en un sistema de coordenadas. El que tenemos que hallar, que es el punto Q, cumple con esta condición. Tiene abscisa 3, dice la letra. ¿Qué quiere decir? Que va a estar en algún lugar sobre esta recta. Porque si la abscisa es 3, todos los puntos que están sobre esta recta tienen abscisa 3. O sea que va a estar en algún lugar de esta recta, eso seguro. Porque la letra dice eso, abscisa 3. No va a estar ni a la izquierda porque ahí la abscisa no va a ser 3, ni a la derecha porque tampoco va a ser 3. Va a estar sobre esta recta. Y lo otro que dice es que la distancia al punto P tiene que ser de 4 unidades. Entonces, si consideramos una circunferencia de radio P alrededor de P, todos los puntos de esta circunferencia van a estar a 4 unidades de distancia del punto P. Entonces, todos los puntos de la circunferencia cumplen con esa condición. Ahora bien, los puntos que nos pide el ejercicio que hallemos tienen que cumplir las dos condiciones simultáneamente. Estar en abscisa 3 y estar a 4 unidades del punto P. Entonces, los únicos puntos que cumplen esa condición son estos. El corte de esta recta vertical con esta circunferencia. Y tenemos dos puntos. Este que está en 2,46 y este que es el que está en menos 4,46, que fueron los dos resultados que nos había dado. Por ese motivo entonces que tenemos dos resultados en este ejercicio. Porque son dos los puntos que cumplen con esa condición. Este punto tiene abscisa 3, es verdad, porque está sobre esta recta. Y está a 4 unidades del punto P, porque está en una circunferencia de radio 4. Y este cumple exactamente la misma condición. Por eso tenemos dos resultados. Por eso era necesario que apareciera una ecuación de segundo grado para asegurarnos que tuviéramos dos resultados. Bien, pasemos a otra cosa. Otro ejercicio más. ¿Vieron cómo se empieza a complicar de a poquito? No es que sea tan difícil, pero a medida que vamos avanzando van apareciendo cosas nuevas. Veamos este otro ejercicio entonces. Es muy similar al anterior. Nos va a servir como para repasarlo. Hallar la abscisa de un punto. Hoy era la ordenada, ahora es la abscisa. Dice que este punto es de ordenada menos 2, sabiendo que su distancia al punto 3,2 es 7. Básicamente es idéntico al ejercicio anterior, con la única diferencia que son diferentes números, y en lugar de pedir hallar la ordenada, pide la abscisa, porque en lugar de dar la abscisa, da la ordenada. Pero el planteo es el mismo. Así que entonces tenemos distancia entre puntos. Vamos a empezar por acá. Vamos a hacer la distancia entre ese punto, que no sabemos ni su nombre porque la letra no lo plantea, pero sabemos que esa distancia tiene que ser 7. Aquí dice que la distancia es 7. Ese punto tiene como abscisa no sé cuánto, porque la letra no la dice, le vamos a llamar X. Y este otro punto tiene abscisa 3. Si planteamos la diferencia de las abscisas, tengo X menos 3. Si pensamos en las ordenadas, la de un punto era menos 2 y la de este es 2. Por eso cuando restamos menos 2, menos 2, tenemos aquí la diferencia de abscisas. Ahora sí, vamos a operar. Acá tenemos un binomio al cuadrado, vamos a desarrollarlo. Cuadrado del primero, o sea cuadrado de x, es x al cuadrado. Después es el doble del primero por el segundo. A ver, el primero es x, el segundo es menos 3. Si hacemos el primero por el segundo, es x por menos 3, eso es menos 3x. El doble es menos 6x.
Y después es el cuadrado del segundo. El cuadrado de menos 3 es más 9. Y aquí en esta parte no vamos a desarrollarlo porque son números. Menos 2 da menos 4 elevado al cuadrado da 16. Ahora sí, tenemos esta expresión, queda un poquito más corta que la que teníamos. Vamos a seguir operando. Lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, se nos va la raíz cuadrada a la izquierda. Nos queda x cuadrado, nos queda el menos 6x, y 9 más 16 son 25. Y si elevamos al cuadrado lo de la derecha, como acá no tenemos raíz, tenemos que elevar al cuadrado, 7 al cuadrado da 49. Y ahora sí, vamos a ordenar esto. El 49 pasa restando, y nos va a quedar 25 menos 49 menos 24. Tenemos una ecuación de segundo grado, que la vamos a resolver usando la fórmula de Bhaskara. Y bueno, opuesto de b, que sería 6 positivo en este caso, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 6 al cuadrado da 36, menos 4 por 1 por menos 24, o sea, menos 4 por a por c, esa cuenta da más 96, todo sobre 2 por 1, que es 2, porque a vale 1. Y bueno, sumamos, y tenemos 6 más menos la raíz de 132, porque 36 más 96 da 132, no es una raíz exacta. Entonces vamos a hacer lo mismo exactamente que dijimos hoy. Vamos a descomponer este en un producto de dos números. Y como vamos a dividir entre 2, si acá hubiera un 4 como factor sería fantástico, y efectivamente, al dividir 132 entre 4 nos da 33. Quiere decir que 4 por 33 es lo mismo que 132. Entonces vamos a separarlo en dos raíces como hicimos hoy. Y la raíz cuadrada de 4 sabemos que vale 2. Entonces ahora sí, vamos a simplificar. Tenemos todo esto dividido 2, la mitad de 6 es 3, y en este término de la derecha, raíz de 33 por 2 sobre 2, nos queda solo raíz de 33. Y nos queda esto. Si precisáramos de forma aproximada, serían estos números. Si quieren pausen el video, agarren la calculadora, verifiquen esta cuenta, y ahí tenemos las abscisas del punto. Por lo tanto, esos son los dos resultados. Pide el ejercicio hallar la abscisa del punto de ordenada menuda. Bueno, esos dos son los dos resultados porque son dos los puntos que van a cumplir también con esta condición, igual que en el ejercicio anterior. Y seguimos avanzando. ¿Pensaron que iba a ser corto ese video? No. Hay un montón de ejercicios y casos para ver. Seguimos con el ejercicio 6. Hallar el perímetro de un triángulo cuyos vértices son los puntos A2, 5, B5, menos 1 y C, menos 4, menos 1. Perímetro es la suma de los tres lados. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Hallamos cada lado y lo sumamos. Primer lado, AB. Lo que quiero mostrarles en este video, en esta parte en particular, es cómo usar la fórmula de distancia de una manera más rápida, sin atarse tanto a la fórmula. Nosotros sumábamos, dentro de la raíz cuadrada, cuando hallábamos distancia, los cuadrados de las diferencias de x y las diferencias de las y. Fue lo que hicimos en los casos anteriores donde hacíamos el planteo. xb menos xa al cuadrado, más y sub b menos y sub a al cuadrado, todo eso. Vamos a hacerlo más práctico. Pensemos un poquito. ¿Cuánto hay entre el 2 y el 5? ¿Cuál es la diferencia entre el 2 y el 5? 3. Al cuadrado, eso da 9, que es lo que ponemos acá. ¿Cuánto hay entre el 5 y el menos 1? Y cuenten. 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. 6 lugares. Al cuadrado, 36. Y 9 más 36 da 45. Entonces es mucho más práctico, más rápido que atarse a la fórmula. Piensen cuánto es la diferencia, la elevan al cuadrado y ponen eso. Y se ahorran pasos. Vamos a hallar ahora BC. Es entre B y C. La diferencia entre 5 y menos 4 es 9. Al cuadrado, 81. La diferencia entre menos 1 y menos 1 es 0. Al cuadrado, obviamente que es 0. La raíz de 81 es 9. Y ahora vamos a ver CA. La diferencia entre 2 y menos 4, porque estamos comparando A con C, es 6. Hay 6 unidades. No importa si es 6 o menos 6, porque como hay que elevar al cuadrado, da lo mismo. 6 al cuadrado, 36. Y entre la I tenemos, entre la A y la C, entre 5 y menos 1. La diferencia también es 6. Al cuadrado es 36. 36 más 36 da 72. Y esos son los tres lados. Sumamos los tres lados y tenemos el perímetro, que es lo que el ejercicio pedía. Lo dejamos escrito así porque es un número irracional. Tiene una parte entera y una parte irracional. Lo dejamos así. Si necesitan representar esta longitud de alguna forma, bueno, ahí pueden con la calculadora determinar las cifras decimales y ver cuánto les da. Pero si el objetivo es expresar correctamente el perímetro, lo dejan así planteado y está perfectamente aceptado. Entonces vayamos a otro ejercicio.
El ejercicio 7 dice, los puntos A, 4, 3 y B, 1, menos 2 son vértices consecutivos de un cuadrado. Pide hallar su área. Consecutivos significa seguidos. Si tengo dos vértices de un cuadrado y son seguidos, podemos hallar la distancia entre estos puntos y va a ser la medida del lado. Vamos a hallar la medida de AB. Entre A y B, vamos a las X primero. Entre 4 y 1 hay 3, al cuadrado 9. Entre 3 y menos 2 hay 5, al cuadrado 25. Quiere decir que esto nos queda raíz cuadrada de 34. Y AB dijimos que era un lado. Tenemos la medida del lado de un cuadrado. Recuerden que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. O sea que vamos a hacer lo que nos dio recién, raíz de 34, al cuadrado. Se cancela el 2 con la raíz y nos queda 34. Y listo. Bien sencillo, bien concreto. Último ejercicio, prometo. Último de este video. Y es cortito. ¿Ven el espacio que quedando abajo? Tiene que dar. No, mentira. No sé, vale. Puede tener más vueltas. Los puntos A2 menos 5 y C1 1 son vértices opuestos en un cuadrado. Hallar su área. En este caso, no tenemos dos lados seguidos. Dos vértices seguidos, perdón, son opuestos. Por lo tanto, la longitud del segmento AC es la diagonal del cuadrado. O sea, vamos a calcular esa diagonal, AC. Diferencia de las X, entre 2 y 1 hay 1, al cuadrado es 1. Entre menos 5 y 1 hay 6, al cuadrado 36. Si sumamos, nos queda algo que nos va a dar ahora. Me adelanté aquí cuando pasé la transparencia, porque quería plantearles el razonamiento. Nos va a dar raíz de 37, sí. Entonces un ratito seguimos con esto. Voy a explicar un poquito cómo viene el ejercicio. Nos da entonces vértices opuestos. Tenemos el cuadrado. Fíjense lo siguiente. Si tengo este vértice y este vértice que son opuestos, tenemos la diagonal en rojo. ¿Sí? Y la otra diagonal sería aquí. Lo que está marcado en celeste es la mitad de la diagonal, D sobre 2. ¿Sí? Con D significa diagonal, D sobre 2, la mitad de la diagonal. Y son iguales. Las dos diagonales son iguales. Y esto es la mitad exactamente de esto. Entonces, si miramos ese triángulo que tenemos ahí, que es la mitad del cuadrado, el área es muy sencilla de hallar. Base por altura sobre 2. Fíjense, si tomamos la diagonal esta en rojo como la base, esta sería la altura, ya que las diagonales son en ángulo recto aquí. Es una altura. Entonces, como el área de un triángulo es base por altura sobre 2, la base es D, la altura es D sobre 2, ¿sí? Y esa va a ser el área entonces del triángulo en verde. Ahora bien, el área del cuadrado va a ser el doble del área del triángulo. O sea que va a ser el doble de esto. Entonces, fíjense, si multiplicamos esto por 2, nos va a quedar lo que está abajo. D por D es D al cuadrado. Y si multiplicamos esto por 2, se nos cancela un 2. Nos queda solamente un 2, que es este que está aquí. Va de nuevo. Lo que está en color verde pálido es el área de este triángulo. Base, que es la diagonal, por altura, que es la mitad de la diagonal, sobre 2. Típica fórmula del área de un triángulo. Ahora bien, el área del cuadrado es el doble, o sea que voy a multiplicar esto por 2. ¿Cómo multiplico esto por 2? Quitando este 2, por ejemplo. Entonces me queda solo lo de aquí arriba, lo del numerador. D por D es D cuadrado sobre 2, que es lo que dice aquí. Así que entonces, otra fórmula para hallar el área de un cuadrado, si conocemos la diagonal, es el cuadrado de la diagonal sobre 2. O sea, la mitad del cuadrado de la diagonal. Y ahora sí seguimos. Teníamos que la diagonal medía raíz de 37. Entonces el área va a ser el cuadrado de esa diagonal sobre 2. La mitad del cuadrado de la diagonal. Y bueno, raíz de 37 al cuadrado se me cancela, me queda 37. Sobre 2 es un número racional, una fracción, no se puede reducir, queda como 37 medios. Y de esa forma sí tenemos el área de este cuadrado. No solamente usando el lado, sino que usando la diagonal. Y con esto sí, ahora damos por finalizado este video. Espero que les haya quedado claro lo que se habló acá. Pueden verlo cuantas veces quieran, por lo tanto pueden repetir si algo no les quedó claro.
Y si aún así no les queda claro, pueden hacer preguntas en la caja de comentarios que con muchísimo gusto se las voy a responder. Un gran abrazo para todos.